Durante el gobierno de Alberto Fujimori se puso en marcha el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. A priori, el plan era bueno e innovador, y en este plan como mecanismo para salir del subdesarrollo. A mí lo que me interesa y mi preocupación es esa, que las familias de menores recursos también tengan acceso a los métodos de planificación familiar que lo tienen gente de mayores recursos. Para impulsar el programa se legalizó la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria, es decir, ligadura de trompas en caso de mujeres y vasectomía en caso de los hombres. Son métodos anticonceptivos definitivos que el propio Estado comenzó a practicar de forma gratuita. En el fondo, lo que se pretendía era frenar la tasa de natalidad para que ésta no fuera superior al 2% anual. Porque ya tengo los hijos suficientes, ¿no? Y la misma situación, ya no se les puede tener muchos hijos, ¿no? Toda la maquinaria del Estado se puso en marcha para impulsar este plan. Se hacían ferias de salud reproductiva en los lugares más alejados, sobre todo en provincias y en zonas urbano-marginales. Se estima que entre 1993 y el 2000 se practicaron más de 295.622 ligaduras de trompas y 19.345 vasectomías. Hasta las Fuerzas Armadas las practicaban. Ante la certeza de que es la trompa, vamos a proceder a la ligadura. Pronto comenzaron las denuncias. Las esterilizaciones se estaban practicando sin consentimiento informado o bajo coacción. Ya en 1996, al año de haber comenzado este plan, la prensa se hizo eco de informaciones en las que se aseguraba que se exigían cupos de esterilizaciones a ciertos centros de salud. Y además también se denunciaba que a los operadores de salud se les regalaba víveres y viajes si es que captaban a cuantas más mujeres, mejor. La propia Defensoría del Pueblo redactó 3 informes entre 1998 y el 2002 en los que alertaba sobre las malas prácticas. Al menos 18 mujeres habían muerto porque se les había operado en malas condiciones. Otras muchas denunciaban que se les había esterilizado sin consentimiento previo o bajo amenaza de quitarles la ayuda social si no se ligaban, si no se convertían en estériles por obligación. El Colegio Médico del Perú recomienda al gobierno suspender las actividades de AQB, anticoncepción quirúrgica, del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Pero el gobierno siguió indolente y el plan continuó. A fines de los 80 y a inicios de los 90, en el Perú, Alberto Fujimori comienza una cruzada de lucha contra la pobreza, siguiendo los mandatos de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, que entendían que la lucha contra la pobreza pasaba por controlar el crecimiento demográfico de las personas más pobres. Con los resultados electorales del 95 teniendo una alta aprobación de parte del electorado, Fujimori ya pasa a otra etapa de su política de lucha contra la pobreza a través del control de la natalidad. Difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. En el año 96, Fujimori pasa de un programa de atención a la salud reproductiva de las familias a un programa de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Por los resultados que se empezaron y las denuncias que se empezaron a escuchar de parte de mujeres pobres de las zonas más pobres de este país, Cajamarca, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Piura y distritos urbanos populares de Lima y de la costa del Perú, nosotras sabemos que lo que se implementó era una política que poco tenía de respeto de la autonomía reproductiva de las mujeres. Se implementó una política de planificación familiar para que las mujeres pobres dejaran de tener hijos pobres. Fujimori es acompañado por ministros como John Mota, Marino Costabauer, Aguinaga durante todo sus 2 gobiernos, ¿no?
La ahora congresista Hilaria Supa acompañó a estas mujeres que denunciaron ya en 1996. Ella considera que es inaceptable que se les niegue justicia. Es un plan del gobierno, entonces no es de los médicos, sino es del gobierno. Es una política del gobierno de decir que los pobres tenían muchos hijos y por eso era la pobreza. Pero hoy en día son más pobres de lo que eran. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no pueden trabajar, ya no pueden atender a sus hijos como debe ser. Y los esposos también están molestos con ellas. Hay un rechazo hacia ellas por lo que no pueden trabajar. Y tener más hijos. Y tener más hijos. Todo las familias, que usted no sabe, mujeres esterilizadas, la fertilidad femenina en el Ande, en las zonas rurales, está vinculada a la fertilidad de la tierra. Entonces, la participación de las mujeres en las labores del campo, sobre todo en la época de la siembra, es parte de un ritual ancestral, no es un tema de ir y echar la semilla. Entonces, se afectaron las relaciones sociales por este proceso. Mujeres fueron rechazadas por sus esposos porque estaban esterilizadas. Y por supuesto esterilizadas sin que el esposo supiera, el esposo iba al campo. Más allá de las esterilizaciones forzadas, como su nombre lo indica, obviamente un delito, pero una política de anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, ¿sí sería, cree usted, una política, digamos, manejable para tocar el tema de la planificación familiar, o de por sí no? No, la política es de planificación familiar. Ok. Se hace conocer todos los métodos y cada pareja, cónyuge, decide libremente. Eso es democracia. Ok, o sea, si hubiese sido voluntario no habría delito acá. Si usted le da una preferencia, dice yo dentro de mi cuestión, este método voy a hacer una cuestión para preferenciarlo, no está cumpliendo definitivamente con los principios democráticos, la libre elección de las parejas. Y el tema es muchísimo más delicado cuando es gente rural que por ahí no tiene la información con la que se podría... No solamente era eso, era específicamente lugares donde no hubiese acceso a mirar lo que estaba. Porque un aspecto muy importante en todos estos esfuerzos de sistematización del enfoque de derechos humanos en políticas públicas tiene que ver con participación ciudadana y hace al tema de política pública. O sea, hace la diferencia entre política pública y política gubernamental, pero además establece en los pactos que tienen que hacerse estas construcciones, estos diseños, estas formulaciones, implementaciones y evaluaciones de políticas con la participación de la población. En sociedades tan diversas, la construcción de políticas públicas tiene que hacerse con la diversidad de agentes de la sociedad que van a tener visiones muy distintas. Las políticas públicas no son neutras. Si no se hacen con la participación de las diferentes comunidades, de los diferentes agentes sociales, van a llevar una visión, principios y valores de las personas que están en un momento dado ejerciendo la función de gobierno. Y por eso es importante, y por eso muchas de las organizaciones lo que defendemos son estos espacios de diálogo de política en donde se puede tratar de llegar a acuerdos cediendo unos y otros respecto de los intereses en conflicto que pueden estar en torno a las políticas.